Bueno, lo primero es recordarles que cada una de las imágenes y cada una de las cosas que realizamos a través de la página o de estas videoconferencias hace parte del desarrollo de las actividades académicas y de ninguna forma el material, lo que digamos o lo que presentemos será utilizado de forma comercial, ¿cierto? Entonces ese es el compromiso que se hace a través de cada una de estas experiencias que nosotros utilizamos y con Papauta en ningún momento pues, se realizará un proceso comercial de cada una de las clases. Como ustedes saben, ya cada una de las clases está cargada, ¿sí? A través de la plataforma de YouTube, ustedes pueden acceder a ellas. Aquí estaba viendo más o menos las estadísticas. A ver, vamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la última clase digital solamente la vio Daniela. Yo creo que sí fue Daniela. Y bueno, digamos que ha tenido poca, pocas vistas estos elementos, ¿sí? Pero deben de saber que pues eso les sirve de una forma de repaso si en algún momento no pudieron estar o realizar, ¿sí? El procedimiento. Bien, comencemos a ver. Alicia se encuentra. Decimos que sí sale. Sí, señor. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien usted? Bien, ¿cómo va con el internet? ¿Ya le pudieron instalar? Sí, ya lo arreglaron. Bueno, vale. Jonathan Andrés Anacona. Buenos días, presente. Ok, buenos días. Deison Arbey Ipia. Presente, profe. Ok. Kevin Francisco Manzano. Manzano no vino tampoco a la otra clase. Farid Hernán Melenge. Raro que Farid no esté. Lisa Fernanda Meneses. Aquí estoy. Buenos días, Lisa. Buenos días. Víctor Damián Muñoz. Presente, profe, buen día. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo marcha todo? Bien, profe, muy bien. Ok. ¿Usted? También aquí dándole. Eider Danilo Ordóñez. Presente, buenos días, profe. ¿Cómo amanece, Eider? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿La familia bien? Sí, señor. Ok. Daniela Pineda. Presente. Bueno. ¿Cómo vas, Danielita? Bien, profe. Profe, yo le ¿Problemas de envié un conexión? correo. Y yo Sí, te me habían respondí. quitado el internet. Pero yo le envié un video. ¿No te llegó la un respuesta al correo. correo, Daniela? No, pues no. Solo me llegó este link. Ve, qué raro, yo te respondí. Pero hoy al finalizar la clase te envío el libro, ¿listo? Para que lo puedas Vale, leer. profe, gracias. Ok. Andrés Felipe Rivera. Aquí, profe. Ok. ¿Cómo vas, Andrés? Bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Mucho trabajo? No, ¿No? ¿Breve? Ok. No, entonces hay pues, que ponerles trabajo. Importante. pues, tampoco es mentira, no sé. Bueno, Será, profe. bueno. John Steven Romo, ¿bien? John. Buenos días, muy bien, profe. Bueno, listo. Juan David Salazar. Presente, profe. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, profe. ¿Algún problema de conexión o algo así? ¿O todo ha marchado bien? No, profe, todo bien hasta el momento. ¿Sí? Bueno. ¿Y Sí. las materias bien también? Sí, profe. Bueno. Bueno, pues. Gracias. Andrés Felipe Urbano. Presente, profe. Ok, Andrés. Y Owenelian Zúñiga. Presente, profe, buen día. ¿Cómo has estado, Owen? Bien, bien, señor. ¿Sí? ¿Mucho trabajo en las otras asignaturas o normal? Ya empezaron a dejar cositas. Bueno, sí. Listo, güey. Bien, muchachos, ya que hemos llamado a lista, falta solamente Manzano y por acá, y Farid. Profe, Dime. ya estoy aquí, presente, Manzano. Buen día, Farid. Manzano, ¿qué? No, familia. Se le Bien, pegaron profe. las cobijas, ¿qué? Uy, sí, un poquito, profe. Bueno, hay que estar pendiente de eso, Manzano, la disciplina ante todo.
Bien, profe. Bueno, pues entonces ya no falta Manzano, sino que falta Farid, que es raro que falte. Bueno, bien muchachos. Entonces, como ya les decía, el día de hoy pues lo vamos a dividir básicamente en dos sesiones, en dos partes. La primera parte va a estar relacionada con algunos elementos adicionales que vamos a ver conforme lo que estamos observando en la álgebra de Boole. Terminamos o avanzamos un poco con la anterior. Y adicional a eso, pues posteriormente la segunda hora será para que se la tomen ustedes para realizar el quiz. El quiz son simplemente 5 preguntas que, bueno, 4 de ellas deben demostrar el procedimiento como tal que realizaron para obtener el resultado y deben de cargar el archivo como tal de la respuesta. Esta será una de las primeras notas que nosotros vamos a sacar. Como están viendo mi pantalla, aprovecho para decirles y recordarles que vamos a trabajar con el software Itis Proteus, ¿no? Algunos de ustedes lo pueden ya tener, me imagino que en alguno de los semestres lo han utilizado. Si no es así, lo pueden descargar, ¿cierto? De la página oficial de ellos. ¿Sí? Por acá está Proteus, y acá se puede descargar para la instalación como tal. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta porque es muy probable ya que el día viernes que vamos a hacer unos ejercicios prácticos acerca del uso de compuertas lógicas, entonces ustedes deban de utilizar o bueno, tratar de manejar el software, porque yo haré algunos ejercicios y otros pues estarán realizados por ustedes. Entonces les pido el favor de que puedan bajar el software. ¿Listo? El problema de este, que es versión gratuita, ¿cierto? Es que no permite grabar los archivos como tal, pero pues nos permite hacer la simulación como tal. Bueno. No sé si antes de comenzar la clase de hoy tengan alguna duda, alguna pregunta antes de que comencemos, alguna cuestión que quieran saber o Profe, todo yo, marcha. Dime. es que lo de la álgebra de Boole, en la Ajá. parte de la ley conmutativa, la verdad a mí no me quedó Ok. claro. Cuando hablamos, Danielita, de, ¿cierto?, las leyes del álgebra de Boole, es que estas leyes de alguna forma representan como la estructura para trabajar las operaciones matemáticas con números binarios, es decir, con unos y ceros. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Existen diferentes leyes que se pueden manejar en el álgebra de Boole. En total tenemos 3 leyes y 12 reglas básicas, ¿cierto? Entonces está la ley conmutativa para la suma y la multiplicación, la ley asociativa para la adición y multiplicación, la ley distributiva y las 12 reglas básicas del álgebra de Boole. ¿Listo? Nosotros en la clase pasada comenzamos observando lo que era la ley conmutativa. Cuando hablamos de ley conmutativa, Daniela, y todos hablamos es de que el orden de los factores no altera el resultado como tal, ya sea en la suma o en la multiplicación de números binarios. Entonces, pasémonos acá y digamos que yo tengo, por ejemplo, si yo hago en números decimales 3 más 5, ¿cierto? Entonces 3 más 5, ¿cierto? Nos da 8 en este caso. Y lo mismo es tener 5 más 3. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la ley conmutativa, ¿sí?, estamos hablando de que el orden en la que yo dispongo los factores que estoy realizando, pues no va a alterar el resultado que yo tengo. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de compuertas lógicas, entonces vámonos con una compuerta para la suma. Muchachos, una pregunta básica. Si yo quiero hacer suma, ¿utilizo una compuerta AND o una compuerta OR? OR, ¿cierto? Porque la OR está representada para la suma binaria. Entonces, si yo quiero hacer esto con una compuerta OR, muchachos, si yo tengo mis entradas, ¿cierto? A, tengo por acá mi entrada B, ¿cierto? Entonces, acá que voy a tener un resultado C, esto va a ser igual a A más B, ¿cierto? Y lo mismo va a ocurrir, Daniela, si yo en lugar de tener A y B en las entradas, tengo B y A. Es decir, el orden en el que yo coloque los factores no me va a alterar el resultado. Aquí vamos a tener A, ¿cierto?
Y acá en la salida vamos a tener C. Y ese valor de C va a ser lo mismo, va a ser B, ¿cierto? Más A, ¿ya? Y si nosotros hacemos la tabla de verdad, ¿cierto? Si nosotros hacemos A, ¿cierto? B, A más B, y hagamos B más A, ¿sí? No lo hice la clase pasada porque de pronto creí que no era tan necesario, pero igual aprovechemos que hoy tenemos esta clase y podemos avanzar con algunos resultados acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esto, muchachos, y tengo dos combinaciones que son 0, 0, 0, ¿cierto? 1, 0, 1, 0, 1. El orden ahí pues no afecta, ¿sí? Porque dicen que primero va la una o la otra, pues es lo mismo, ¿cierto? Si yo hago estos resultados, Daniela, entonces mira, A más B, entonces 0 más 0, 0, ¿cierto? 0 más 1, 1 más 0, perdón, pues nos va a dar 1. 0 más 1 nos va a dar 1, ¿cierto? Y 1 más 1 nos va a dar 1. Bueno, aquí es 1 también. ¿Listo? Y si yo hago este procedimiento acá, pues voy a obtener lo mismo. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1. Entonces, ahí es donde yo digo que se cumple, ¿cierto?, la ley conmutativa con respecto a la suma. Y ocurre exactamente lo mismo derivado de lo que es la multiplicación como tal, muchachos. Entonces, la conmutación está relacionada a la forma en la que yo puedo organizar, en este caso, en las compuertas lógicas, las entradas, voy a obtener el mismo resultado en la salida. Daniela, ¿ahí te queda claro? Sí, profe. Ok, listo. ¿Quieres que hagamos la de la multiplicación o puedo pasar a la otra ley? No, profe, ya puede pasar. Ok, listo. Entonces, la otra ley que nosotros estamos observando es la ley asociativa, ¿sí? Y como su nombre lo indica, ¿cierto? Creo que vimos esa parte de la ley asociativa, ¿o no, muchachos? Sí, creo que Sí, la sí, señor. Sí, la acabamos de ver. Sí, ¿cierto? Y ustedes trataron de colocar muchachos, ¿cómo les iba a decir? El circuito como tal que cumplía con la ley asociativa. ¿O quieren No que sé. desarrollémoslo acá, ¿cierto? Para que nos quede claros a todos, ¿sí? Entonces, si hablamos de ley asociativa, ¿cierto? Cuando yo hablo de la ley asociativa, estoy hablando de la forma en que yo puedo organizar los factores. ¿Listo? Entonces, si yo tengo tres elementos, yo tengo, en este caso, A, ¿cierto? Más B, ¿cierto? Más C, ¿listo? Entonces, eso puede ser igual a tener primero la suma de A con B, ¿sí? Y el resultado de eso le podemos sumar C. Entonces, sumar C. Esta es una forma de yo realizar la ley asociativa. Veamos cómo se puede representar a través de compuertas la ley asociativa. Entonces, ¿cómo sé yo la forma de construir, ¿sí?, ese sistema? Entonces, mire, vamos a las operaciones que tenemos. Tenemos una suma por aquí y tenemos otra suma por acá. Para ambos casos, o para ambos lados de la igualdad, yo voy a tener ¿cuántas operaciones? Voy a tener dos operaciones, ¿cierto? Y las dos son de suma. Entonces, en este caso, yo voy a necesitar, ¿sí?, ¿cuántas compuertas lógicas? Voy a necesitar dos compuertas lógicas. Y las dos van a ser compuertas OR, porque estamos hablando de que lo que tenemos ahí es una suma. ¿Listo? Entonces, pasémonos las compuertas OR que necesitamos. ¿Listo? Sí, pues así, ¿ya? Y hagámosla acá de la otra forma. Entonces, ahí vamos a representar los dos lados de la igualdad. ¿Listo? Entonces, miren que me dice A. Entonces, aquí voy a tener, vamos a colocar esto un poco más acá, para que me funcione bien, esto un poco más arriba.
Entonces, me dicen que tenemos A. Entonces, digamos que aquí está nuestra variable A, ¿cierto? Esto nos sirve para aprender un poco a construir esta parte. Después de eso, dice que tenemos eso sumado con B más C. Ah, entonces antes debo de hacer la operación B más C. Entonces, aquí voy a tener B y aquí voy a tener C. ¿Listo? Perdón. Y B más C lo tengo que sumar con A. Entonces, voy a tener que conectar, ¿sí? Conectar estas dos compuertas. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí tenemos la primera parte de, o la primera resultado de la ley asociativa, que era A, ¿cierto? Más, ¿cierto? B más C. Entonces ahí hemos representado la operación que nosotros teníamos. Ahora hagamos esta de acá. Acá dice, primero sumemos A más B. Entonces en esta compuerta va a estar A, ¿cierto? Y acá va a estar B. ¿Y qué dice? Que el resultado de eso, de A más B, lo sumemos con C. Entonces vamos a sumar ese valor con C. ¿Listo? Vamos a sumar con C. Y el resultado de esto, pues va a ser la primera regla, que la segunda parte que nos dice que esto es A, ¿cierto? Más B, y el resultado de ese sumado por C. Entonces, esa es la forma de representar la ley asociativa. Pero una cosa es representar la forma de la ley y otra cosa es que, muchachos, otra cosa es comprobar si la ley cumple con los requerimientos que nosotros tenemos. Entonces, aprovechemos este momento, ¿cierto? Y digamos que tenemos en este caso, ¿cierto? Nos va a servir para hacer algo. Vamos a tener las variables, ¿cierto? Okay. Aquí hay algo que deben de tener en cuenta. A pesar de que nosotros tenemos en este caso, ¿cierto? Tres variables, no vamos a tener 8 combinaciones. ¿Listo? ¿Por qué no vamos a tener 8 combinaciones? Porque en este caso las variables no se están utilizando de forma simultánea. Se utiliza, por ejemplo, primero B, C y después eso va a A. Y puede darse el caso que primero se utilicen A y B y después C. Entonces, no se están utilizando al mismo tiempo. Si esta compuerta tuviera 3 entradas, ahí sí, como se están utilizando 3 entradas al mismo tiempo, entonces yo sí podría tener las 8 combinaciones. En este caso vamos a tener básicamente las combinaciones de 2. Entonces voy a arrancar con B, con C, y después vamos a colocar, y el resultado va a ser A más, ¿cierto? B más C. ¿Listo? Para este lado de acá, y para acá, vamos a tener primero el caso de A, B, C, y el resultado que tenemos nosotros, que en este caso es A más B, cerramos más C. ¿Listo? Entonces es diferente, como les explicaba, muchachos, el hecho de que ustedes tengan 3 entradas simultáneas a que tengan 3 variables que están trabajando en el ejercicio. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, miren. Yo puedo tener acá 0, 0. ¿No? Acá 0, 1. A tener 1, 0. Tener 1, 1. ¿No? Ese primer resultado es el que vamos a tener acá.
Y acá esta variable, ¿cierto? ¿Cuántas opciones va a tener? Va a tener solamente dos opciones, ¿listo? Que es o ser 0 o ser 1. Voy a mejorar un poquito esto para que lo entendamos de otra forma. Entonces, lo primero que vamos a obtener acá es el resultado B más C, ¿sí o no? Vamos a obtener ese resultado, B más C. ¿No? Y el resultado de eso, ¿cierto? Con la variable A, nos va a hacer obtener lo que es, al final, la respuesta completa, que es A más, abro paréntesis, B más C. Entonces, veamos hasta aquí qué tenemos. Si nosotros tenemos este valor aquí, entonces estamos sumando estas variables. Y estas variables que nos dicen 0 más 0, 0, ¿cierto? 1, 1 y 1. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con A? A cada uno de estos valores yo les voy a sumar dos opciones. La opción 0 y la opción 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, ¿listo? Yo tengo en esta combinación tengo, por un lado, ¿sí? ¿Qué pasa si el bit que yo estoy teniendo es 0? Entonces me queda 0 más 0, 0, ¿cierto? 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, y 0 más 1, 1. Pero también tengo la opción, ¿cierto? De que el bit que yo tengo en la entrada de A sea 1. Entonces me queda, si es 1, me va a quedar 0 más 1, 1. Y voy a tener en todas las demás 1, porque 1 más 1 es 1, 1 más 1 es 1 y 1 más 1 es 1. ¿Ya? Entonces voy a obtener diferentes posibilidades dependiendo de qué valor es el que tengo en el estado de A. ¿Listo? No sé si me entendieron o debo de volver a explicar, muchachos, esa parte. Profe, vuelva a explicar, por favor. Sí, ¿desde qué parte? Dime. Desde el ¿por qué toma dos valores solamente A? Ah, ok, listo. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo voy a estar aquí, muchachos. Primero me voy a ubicar, ¿sí?, en esta parte de acá, ¿cierto? Voy a hacer la operación B más C, ¿cierto? Piénsenlo como si fueran tiempos diferentes. Entonces, primero llegan los datos de B y de C, se obtiene el resultado y acá llega el valor de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener B y C. B y C, como son dos, esta compuerta es de dos variables, vamos a tener 4 combinaciones que ya vimos que podrían ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y hacemos la suma. Esa suma sería este pedacito de acá que tenemos, que es, en este caso, B más C. ¿Listo? Entonces hacemos B más C. B más C nos da 0 cuando ambas son 0 y 1 en las otras ocasiones. Listo. ¿Qué dice la compuerta? Dice, bueno, tome ese B más C y súmelo con A, ¿cierto? Pero A es una entrada binaria. Entonces A, en este caso, puede tomar ¿cuántos valores? A puede tomar dos valores. Puede ser o 0 o 1. Entonces, a este valor que yo tengo aquí, que ya obtuve de B más C, que lo hice primero, ¿cierto? Entonces, debo de sumarle o un 0 o un 1, dependiendo del estado en el que se encuentre la entrada. Entonces, ¿qué pasa si yo lo tengo siempre en 0? ¿Cierto? Entonces, si siempre la entrada está en 0, el resultado que voy a arrojar yo, ¿cierto?, es este. Ahora, si el estado de A pasa a 1, entonces tengo esta opción. Bueno,
Pero me dicen ustedes, ¿y qué pasaría si el estado de A no está todo el tiempo en 0 o no está todo el tiempo en 1? Entonces uno lo que hace es verificar la tabla. Si está en 0, pues coloco este valor, y si está en 1, coloco este valor, ¿ya? Entonces uno puede jugar ahí con los estados en los cuales está la variable. Vuelvo y explico, ¿por qué tomé A como 0 o 1? Porque como estamos hablando de una variable binaria, son las dos opciones, ¿cierto?, que yo puedo obtener en la entrada de una compuerta. Y no es lo mismo, muchachos, que trabajara, bueno, de hecho va a dar lo mismo, pero no sería adecuado que les explicara diciendo que tenemos 3 variables de entrada como tal, ¿ya? Porque yo estoy haciendo las operaciones, ¿cierto?, con compuertas de 2 variables. Entonces no están interactuando los 3 estados al mismo tiempo. Si ustedes se ponen a ver, ¿cierto? Si bien yo les estoy diciendo esto, ustedes dirían, pero en última, si yo tengo B, C y A, y son 3 variables, nosotros vamos a obtener 2 a la 3, que son 8, y esos 2 a las 3, que son 8, pues nos está dando estas 8 configuraciones, ¿cierto? Sí, es correcto, va a dar de hecho lo mismo, pero no es adecuado pensarlo como si estuvieran interactuando los 3 estados al mismo tiempo. ¿Listo? No sé si ahí quedó un poco más claro. O sea, profe, que en A yo podría llenar todos los 4 espacios con ceros o podría llenar todos los 4 espacios con 1. Exacto. O deja abierto el micrófono para que lo dialoguemos. O podríamos estar interactuando entre 0 y 1, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que esté en la entrada, pues vas a tener un valor. El único que va a cambiar es que si es 0, pues vas a tener que poner un 0 cuando todos son 0, y si es un 1, pues todos los estados van a ser 1, ¿cierto? Pero tienes que mirar cuál es el cambio que está generándose en la entrada A como tal. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bien, y lo mismo pueden hacer ustedes haciendo esta representación, van a tener el mismo resultado. ¿Listo? Lo voy a hacer de la otra forma. Vamos a pensar que todos estos estados, ¿cierto?, están de forma simultánea. Es decir, que todos interactúan al mismo tiempo. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Vamos a obtener 0, 0, 1. Vamos a obtener 0, 1, 0. Vamos a obtener 0, 1, 1. Vamos a obtener 1, 0, 0. Vamos a obtener 1, 0, 1. Vamos a obtener 1, 1, 0. Vamos a obtener 1, 1, 10. ¿Listo? Entonces miren que esta es otra forma de verlo. No es la más adecuada porque no hay interacción simultánea, pero el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos, ya que son 3 variables las que estamos manejando, tendríamos los 8 estados. Entonces, miren, 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1. ¿Listo? Ahí ya cumplí todas las diferentes variables que tenemos. Bueno, si hacemos la suma, entonces diríamos 0 más 0, 0. Vamos a colocar acá el resultado. Entonces tendríamos 0 más 0, 0 más 0, 0. ¿Cierto? 0 más 0, 0, más 1, 1. 0 más 1, 1, más 0, 1. 0 más 1, 1 más 1, 1. 1 más 0, 1 más 0, 1. 1 más 0, 1 más 1, 1. 1 más 1, 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1 más 1, 1. Entonces, si ven que aquí están las mismas combinaciones que tenemos acá, miren, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y después todos 1. Entonces, viéndolo de las dos formas, se puede realizar, pero es más adecuado representarlo así, porque yo no estoy interactuando con los 3 estados al mismo tiempo. Si yo tuviera esta
compuerta con 3 entradas, ahí sí debería decir que tengo esta interacción, pero los resultados no van a variar. Es solamente lo que varía es que la forma de representarlo es un poco diferente, pero los resultados siempre van a ser los mismos, porque cumple con la lógica como tal. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos lo pueden utilizar como una forma de representación de los estados en el sistema. Entonces, miren que se cumple la ley asociativa, porque se pueden asociar los elementos, ¿cierto?, con respecto al asunto. ¿Dudas en ese caso, muchachos? ¿Puedo borrar esa parte para que hagamos la otra parte de asociatividad? Me tomo como un sí. Entonces, si yo estoy trabajando por B más, por B por C. Y me dice que eso va a ser igual a A por B y eso multiplicado por C. ¿Listo? Entonces esa es la ley asociativa. ¿Cuántos operadores deberíamos de utilizar o cuántas compuertas? Pues el número, ¿cierto?, de operaciones que tenemos a cada lado. Aquí tendríamos una multiplicación, 2 multiplicaciones, y acá tendríamos lo mismo. Entonces, como es multiplicación, vamos a utilizar la compuerta tipo A. ¿Listo? Y esa compuerta tipo A que me dice, bueno, está diciendo en este caso, a representarla rápidamente. Me demoraba tanto tiempo antes haciendo estas compuertas en el salón, ahora no nos demoramos en nada. Bueno, entonces, lo primero es que debe haber una entrada A, entonces acá tenemos la entrada A, y acá vamos a tener B por C. Tenemos B, y acá tenemos C. ¿Listo? Y entonces, para el primer caso, yo voy a conectar la salida acá. Y yo creo que te alcanza a ver que se conecta. Listo. Entonces, primero voy a obtener acá, lo que es B por C, y en la salida, pues lo que voy a obtener, ¿cierto?, es esta operación. Y acá, en este caso, pues es un poco de lo mismo, ¿cierto? En este caso, a ver, y más o menos para que no me toque hacer una conexión muy compleja. Por un lado vamos a tener A por B, que las puedo colocar en la de arriba, ¿cierto? Ustedes la podrían colocar en la de abajo, no hay problema. Solamente que por la organización que les di, es mejor así. Y acá tenemos C. ¿Listo? Entonces, multiplicamos lo que sale de esta operación A por B, ¿sí?, y ese resultado, ¿ya?, es el que vamos a tener en la parte de afuera, que es A por B por C. ¿Listo? Y aquí vamos a obtener como resultado la operación A por B. Y si la comprobamos, pues debe dar lo mismo. ¿Listo? Y seguramente va a dar lo mismo. ¿Qué pasa si todas son 0? Pues aquí es 0, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es la única forma en que obtengamos un 1 en la salida? Que todas sean 1. De resto, ¿cuánto va a ser siempre la respuesta? 0. 0. Entonces, ven que lo podemos comprobar fácilmente. Ah, sí, mire. Aquí siempre va a dar 0, ¿cierto? Si al menos una de las entradas es 0. Y la única forma que dé 1 es que todas las entradas sean 1. Lo mismo pasa acá. Entonces, estos dos sistemas, desde el punto de vista asociativo, son los mismos. Cumplen con la asociatividad, son idénticos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda en ese caso, muchachos? No, profe. Ok. Para finalizar, ¿cierto?, la opción de o de las
bueno, no todas las leyes, pero sí estas leyes como tal, tenemos que ver cuál es la ley distributiva de estas compuertas. ¿Listo? Entonces, para el caso de la ley distributiva, ¿cierto? Bueno, me quedo con tamaños diferentes. ¿Sí? La ley distributiva, pues en la ley distributiva combina dos cosas, como ustedes lo saben, la ley distributiva combina suma y multiplicación. Entonces, ¿qué dice la ley distributiva? Si tenemos tres variables, A, B y C, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo A multiplicado, ¿cierto? A multiplicado por B más C, B más C, eso va a ser igual a tener A por B, ¿cierto? Más A por C. ¿Listo? Recuerden que la ley distributiva lo único que hacía era romper el paréntesis distribuyendo el producto a cada uno de los factores interiores. ¿Listo? Entonces, veamos algo. Y aquí se van a dar ustedes cuenta de una de las cosas que más adelante vamos a ver. Y es que si yo quiero representar esta operación, ¿cuántas compuertas lógicas debo de utilizar? Alicia. Señor. Si yo quiero representar esa operación que he subrayado aquí, ¿cuántas compuertas lógicas debo de utilizar, Alicia? 3. ¿Para representar esta 3, Alicia? Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame el por qué. Pues según las anteriores, pues para cada, pues digamos, letra o digamos factor, No era para utilizaba cada una. letra, Alicia, es para cada operación. Entonces, si tú te das cuenta, entonces serían 2, porque hay 2 operaciones, multiplicación y suma. Entonces, para representar esta parte de la ley distributiva, yo debería de utilizar 2 compuertas, una AND y una OR. Pero, ¿qué pasa, muchachos, si miramos esta de acá, Manzano? En esas también se pueden usar dos, profe. ¿Qué O serían sea, cuáles? porque es que sería la, ¿cómo se llama? La AN y la, sí, dos AN. ¿2 AND? Serían Unidas. 2, ¿cierto? Ven, serían ¿Cuántas? 3. Una suma y Ah, 2 multiplicaciones. exacto. En este caso, Sí, sí, sí. entonces, lo que yo debo Claro. representar son 3 operaciones, porque tengo 2 multiplicaciones, ¿cierto? Que son estas de acá, y debo de representar una suma. Entonces, en total, ¿sí? Estamos teniendo 3 operaciones. ¿Listo? Entonces, a veces, y es una de las cosas, como les decía, que vamos a observar más adelante, ¿sí? Uno puede simplificar las operaciones. Miren que si yo comparo esto con esto de acá, si comparamos estas dos, ¿cierto? Lo que nos damos cuenta nosotros es que esta va a ser mucho más grande de representar que esta de acá. Y de hecho eso tiene que ver con que esta vamos a utilizar una compuerta de multiplicación más que con esta, ¿ya? Y eso, bueno, miren, esto es un circuito pequeño, pero en un circuito grande, eso es lo que va a favorecer que usted pueda reducir a la mínima expresión ese circuito como tal. Entonces, no siempre representar de una forma extensa es adecuada, porque eso implica más componentes, más cableado y más consumo de energía. Entonces, es una de las diferencias sustanciales que uno tiene, ¿cierto? Cuando está representando circuitos. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Entonces, ¿cómo representar ese circuito? Vamos a representar primero B más C y eso multiplicado por A. Entonces, B más C lo hacemos con una compuerta OR, ¿cierto? Y el resultado por A lo hacemos con una respuesta tipo A. Entonces, acá colocamos B más C. Estaría B, estaría C. Y el resultado de eso, ¿cierto? Lo llevamos acá.
Y acá tendríamos, ¿qué letra? La letra A, que sería la entrada. Ahora veamos cómo se representa esta de acá. Esta de acá, tendríamos dos multiplicaciones y el resultado de eso lo tenemos que sumar. Entonces necesitamos dos compuertas tipo OR, dos compuertas tipo OR, ¿tá? Y una compuerta tipo, perdón, al revés, era una compuerta tipo OR Y dos y dos compuertas tipo AND. ¿Tá? Entonces vamos a tener eso. ¿Tá? Entonces miren, aquí, bueno, digámoslo así, para cablear utilicé solamente un cable, ¿no? Pero aquí para cablear voy a utilizar dos cables, o sea que es el doble. Una compuerta me agrega el doble de cableado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo acá, bueno, sin decir que hay que cablear otras cosas, ¿no? Entonces tengo este acá, ¿sí? Y tengo este que va por acá. ¿Bien? Y acá vamos a tener A, ¿sí? Acá tenemos A, ¿cierto? Y C. ¿Está? Entonces, eso es lo que hace la diferencia como tal. Miren el tamaño de uno y miren el tamaño de otro y el número de componentes. A pesar de que los dos nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Porque nos van a dar el idéntico resultado y si ustedes lo quieren hacer, pues pueden estudiar las compuertas lógicas que están ahí. Pues básicamente en una voy a utilizar más componentes que en otras. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Inquietudes que quieran hacer? ¿No? Entonces, esas son las tres primeras leyes que nosotros deberíamos de abordar, lo que es la ley conmutativa con respecto a la suma y la resta, P con respecto a la adición y multiplicación, la ley asociativa con respecto a la adición y multiplicación y la ley distributiva. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es abordar las 12 reglas del álgebra de Boole. ¿Listo? Que estas son todavía más importantes porque nos ayudan a nosotros a comprender cómo es el desarrollo matemático, ¿sí?, de operaciones como tal dentro de esa álgebra. ¿Listo? Entonces, comencemos con esas 12 leyes. Bueno, y van a ver que algunas llegó son... Farid. Sí, Farid, buenas noches, ¿cómo estás? No, profe, yo llegué cuando habían pasado 5 minutos. Perdóneme. No, pues como ya me alista y no estaba... Sí, profe, no, por eso le digo, fueron 5 minutos. Además, todo el mundo me escribió y dije, no, pero ya voy. Bueno, listo. Pero bien, Daniela, que estás pendiente de tus compañeros como siempre. Ok, miremos eso. ¿Ya? Vamos a tener la primera de las 12 leyes. La primera de las 12 leyes nos dice A más 0, perdón, A más 0, ¿a cuánto debería de ser igual, muchachos? Es que dicen, si yo tengo A, que es una variable binaria, y le sumo 0, ¿cierto? ¿Qué resultado me debería de generar esa variable desde el punto de vista binario? ¿No? Compañero dice A, ¿cierto? Y es verdad, debería de ser A, ¿cierto? Porque miremos, les voy a poner aquí un recordéis para que lo tengan en cuenta, y es que A puede ser igual a 0 o puede ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, miren, si yo tengo esta variable y es 0, 0 más 0, pues me pone lo que está en A. Y si es 1, 1 más 0 me da 1, que era lo que estaba en A. Entonces, por eso, la variable más 0 siempre me da el valor de la variable. ¿Claro en esa parte? Bueno, la segunda regla que dice. La segunda regla es también muy sencilla. Dice, si yo tengo A y le sumo 1, ¿no?, ¿cuánto me da el resultado? 1.
1, porque nosotros sabemos que todo valor, ¿cierto? Al que le sumemos 1, pues siempre nos vamos a dar 1 como resultado. Entonces ahí siempre es 1. Tercera regla. Dice, si ustedes tienen una variable A y la multiplican por 0, ¿cuánto debe dar? 0. La multiplican por 0, entonces siempre les va a dar como resultado 0. Y esto es lo que sirve para uno hacer operaciones rápidamente, ¿ya? Vamos en la tercera, vamos con la cuarta. Si ustedes tienen A, ¿no? Y la multiplican por 1, ¿cuánto es el resultado? Ah, El resultado debería de ser A, porque claramente, ¿cierto? Si yo tengo que A es 0, 0 por 1 me da 0, y 0 era lo que estaba en A. Pero si A es 1, entonces 1 por 1 es igual a 1, y ese valor es el que está en A. Muchachos, ¿hasta el momento alguna duda en las leyes? No. ¿No? Bueno. Vamos con la quinta ley, de las 12 que son. Si yo tengo A más A más A, ¿cierto? ¿Qué resultado me debería dar esto? 1. No sé. Pues hagamos la prueba. Digamos que A es 0, entonces 0 más 0 nos da 0. Y si A es 1, 1 más 1 nos da 1. O sea que, ¿cuánto es el valor que nos debe dar ahí? 0 o 1. No, Danielita. ¿Siempre va a ser A? Siempre No va a ser A. entendí. ¿No lo entendiste, Daniela? Ok, No. miremos acá. Entendí ya. Entonces, si yo tengo que A es 0, entonces mira, nos da 0 más 0, 0. Y mira que 0 era el valor que tenía A. Ahora, ¿qué pasa si A es 1? 1 más 1 nos da 1. O sea que era lo que estaba en el valor de A. Entonces, A más A siempre nos va a dar lo que está en la variable A. Por eso el resultado es A. ¿Dudas ahí, Daniela, o se despejó? No, ya entendí. ¿Sí o no? Profe, Sí, A sí, ya siempre va a tener el entendí. mismo orden, ¿cierto? Dime. A siempre va a tener el mismo orden. Sí, claro que sí. Ah, listo, entonces sí. Danielita, es que como hablaron así, ¿estamos claros? Sí, profe, ya entendí. Ah, bueno, listo. Vamos con la sexta regla. La sexta regla es un poquito, me va a tocar ahí hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo tengo A más, y piénsenlo un momento, ¿cierto? A negado. Recuerden que el negado es con el cilindro arriba, ¿no? Ahí me está también. A más A negado. 1. 1. ¿Quién da más? Aquí la única opción es que sea o 0 o 1 o la variable. Hay 3 opciones. Bueno, que podría ser lo mismo. Entonces, miren. Sería 1. Si yo tengo A 0, entonces va a ser 0 más la negación de A, que es 1. Entonces, 0 más 1, 1. Y si tengo 1, entonces tengo 1 más la negación de 1, que es 0. Entonces me quedaría 1 más 0, que es 1. Entonces, siempre aquí nos va a dar como resultado 1. ¿Todos claros en ese caso? Sí. Bueno, entonces, sigamos con la séptima regla. La séptima regla del álgebra de Boole nos dice que si yo tengo A multiplicado por A, ¿cuál es su resultado? A por A. ¿Cuánto da A por A? Sería A, ¿no es cierto? Siempre daría A. Siempre daría el valor de A. Porque, ¿qué pasa? Si es 0, A es 0, entonces 0 por 0 nos da 0, que es el valor de A. Y si fuera 1, nos daría 1 por 1, 1, que era el valor que tenía A. Entonces siempre nos da A. Bueno, continuemos con la octava regla. Ustedes ven que es muy sencillo esto. Después uno las puede representar en compuertas también. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo ahora A multiplicado
por A negado, ¿cuánto nos dará eso como resultado? Entonces le pongo la Cero, negación. ¿no? Entonces el compañero nos dice que da 0. Entonces miren, si yo tengo que A es 0, entonces tengo 0 por la negación de 0 que es 1, y 0 por 1 nos da 0. Si tengo 1, entonces tenemos 1 por la negación de 1 que es 0, entonces tendríamos 1 por 0 que nos da 0. En este caso siempre ese valor es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Hasta ahí todos bien, muchachos? Sí. Vamos con profe. la siguiente. Vamos con la novena regla de álgebra de Boole. ¿Tá? Entonces, la novena regla que dice, dice, bueno, si usted tiene A doblemente negado, ¿sí? Si ustedes tienen A doblemente negado, negado acá y negado acá. Uy, perdón. Hacemos el tamaño, que está muy rápido. Si yo tengo A negado negado, ¿qué me debe dar como resultado? A. Pues debe dar A. Porque pongámonos a ver, si A es 0, ¿cierto? Entonces, A negado sería 1. Y vuelvo y lo niego y me da ¿cuánto? 0. ¿Qué pasa si A es 1? A es 1, negado nos daría 0 y eso nuevamente negado nos daría 1. O sea que si yo tengo la doble negación de una variable, me da la variable como tal. ¿Hasta ahí todos bien? Décima Sí. regla. ¿Listo? Décima regla. La décima regla dice lo siguiente. Si usted tiene A más A por B, ¿qué le debería dar como resultado esto? Entonces aquí ya la cosa se puso más compleja, porque es que estamos hablando de que ya no es una sola variable, sino que ya son dos. Entonces, le aconsejo que hagamos la tabla de verdad para que la podamos validar rápidamente. Entonces, usted tiene A, B, ¿cierto? Y al final vamos a tener A, ¿cierto? Más A por B. Entonces, así nos tomemos este tiempo, hagamos este procedimiento, ¿listo? Entonces, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Listo? Entonces tenemos A por B más A. Entonces, 0 por 0, 0, ¿cierto? Más 0, 0. Vamos con la otra. Tengo A por B. 0 por 1, 0, más A que está en 0, 0. Vamos acá. 1 por 0, ¿cuánto nos da? 0, más 1 nos da 1. ¿Listo? Y si tenemos 1 y 1 nos da 1 por 1, 1, más 1, 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que estamos observando ahí? Pues lógicamente nos está diciendo que el resultado de esta variable o de esta operación siempre va a ser A. Miren que esta combinación es la misma que está apareciendo acá. Entonces nos da el valor de A. ¿Hasta ahí bien, muchachos? Muchachos. Sí, profe. Ok. Esto se los voy a dejar un momentico para que la piensen. ¿Sí? Las últimas dos. Vamos con la regla 11. ¿Qué dice la regla 11? Si usted tiene A más A por B, puede ser que aparezca el simbolito o no aparezca. Eso es lo de menos. Pero ese A por B ya no está así, sino que es A por B. ¿Listo? Entonces, ¿quién de ustedes se atreve a hacer la tabla de verdad y mostrarnos cómo le da esa tabla de verdad?
o yo lo escojo al azar. Siempre me nace una incógnita con con esa, con esa regla. Espérense, porque ahí yo creo que tengo un error. Denme un segundo. Denme un segundo la apunté. Sí. A mí me da como resultado 1, no sé. Ok. Todos- Sí, muchachos, aquí hay un error en lo que escribí. Es así nomás. Qué pena con ustedes. Es así. La negada solamente, la parte negada es A solamente. ¿Listo? Ah, espere. Claro, intenten hacer tap, sí, porque ahí la parte negada solamente, siempre me ocurre esa duda. Siempre por eso lo estaba confirmando aquí en un segundo. Sí. Correcto. Entonces, a ver, veamos esa parte. Bueno, entonces colabora aquí, a ver. Profe, Dime. sería, de pronto me equivoco, ¿no? Pero sería 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Ok, vamos a revisar la pared. Y me dio lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hay confirmación 2, eso sí, puede ser que sí. Entonces, hagámoslo. A negado por B. A negado por B, 0 por 1 me da 1, más 0 me da 0. Entonces, ahí está, iban bien. Ahora, A negado por B. 1 por 1 me da 1, más 0 me da 1. ¿Listo? Ahora, A negado por B, entonces me da 0 por 0, 0, más 1, 1, ¿cierto? Y A negado por B me va a dar 1 por 0, 0, más 1, 1. Entonces están perfectos. La tabla de verdad daba 0, 1, 1. Listo. Pero ahora, ¿cuánto nos da a nosotros este resultado de acá? ¿Ya? O sea, ¿cómo de esta tabla, que ya nos está diciendo algo, podemos sacar una conclusión y decir que el resultado de esto es A más B? Porque A más B, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. Entonces, efectivamente, el resultado que nosotros tenemos acá es de la forma A más B. ¿Listo? Y finalmente, la regla número 12 nos dice esto. Un segundo. La regla número 12 nos dice esto. Si ustedes tienen A más B, ¿cierto? Multiplicado por A más C, ¿cierto? ¿Cuánto será el resultado de eso? ¿Sí? En este caso, volvemos a tener ¿cuántas variables? 3. Y entonces nos toca hacer el procedimiento para cuántos valores,
para esos 3 valores. ¿Cierto? Pero, bueno, esto se podría o nos podría ayudar un poco, ¿cierto? Si nosotros hacemos algo. ¿Ya? A ver, ¿qué imaginan ustedes que pueden hacer en el desarrollo de este proceso? Factorizar A y sumar B y C. ¿Cierto que uno podría realizar ese procedimiento? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda como ese procedimiento? A ver, vamos a hacerlo paso a paso. De hecho, voy a sacar, ¿cierto? este pedacito aquí. Y nos vamos a ir un poquito más abajo. ¿Listo? Entonces, yo podría romper, ¿cierto? Yo en este caso podría romper esos paréntesis, ¿ya? Entonces, yo podría decir que esto es igual, ¿cierto? Por un lado, yo tendría A por A, ¿cierto? Todos ven que tenemos A por A, que sería multiplicar A por A más, ¿cierto? A por C, A por C más, ¿cierto? B por A, ¿cierto? B por A más B por C. ¿Todos observaron esa parte que realicé ahí, muchachos? Solamente apliqué ley Sí, distributiva. profe. Listo. Entonces, aquí es donde aparecen cosas como esto. Si ustedes recuerdan, yo tengo A por A, ¿cierto? ¿Qué me decía a mí que era? No, esperen. Yo cometo el error con este teclado. A por A, que es igual, según las reglas que nosotros estamos viendo. Entonces A por A es igual a A. Entonces yo podría, ¿cierto? Según esas mismas reglas, simplificar esta parte, ¿cierto? Y decir que esto es igual a, ¿cierto? Más A por C, más B por A. No lo voy a poner en multiplicación porque me demoro más B por C. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo observan ustedes el procedimiento? Yo pensaría que si agrupamos A más C sería igual a, nos quedaría seguir operando de por allá. Ok, podríamos hacer otra operación. Entonces, como dice nuestro compañero, hagamos otra operación. Miren, que en este caso, ¿cierto? Estos dos términos de aquí se pueden agrupar. Yo puedo sacar como factor común A. Lo voy a sacar solamente los dos primeros. ¿Sí? Y me queda 1, ¿cierto? Más, cerramos paréntesis, ¿cierto? Y aquí nos queda que este resultado es igual. ¿Ah? A ver, esto nos queda más B por A más B por C. Hasta ahí como la ven, muchachos, ¿entendible? No la saqué de los 3 como ustedes lo piensan, porque digamos que las operaciones se hacen a parejas de variables, ¿sí? Como es binario, es mejor que yo coja de 2, no de 3, porque yo aquí también ustedes se lo podrían preguntar, factorizar acá A, ¿listo? Entonces no nos quedaría tan adecuado, ¿listo? Bueno, ustedes recuerdan que vimos también una regla que dice 1 más A, pues aquí el C es como si fuera una variable cualquiera. ¿Y cuánto nos da 1 más A o 1 más C? 1. 1. Entonces aquí me queda que A multiplicado por 1, ¿cuánto nos daría? Porque ahí aplicamos dos reglas. A. Entonces este pedacito acá nos da. Ahorita aquí al frente pongo las reglas que aplicamos ahí. Más B, ¿cierto? Por A, más B por C. ¿Está? Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Volvemos y hacemos
y factorizamos A, ¿cierto? Factor, ¿cierto? Factor de 1 más B. ¿No? Profe, pero en ese caso podríamos aplicar la décima regla que dice que A más A por B sería igual a. Sí, también, sí, no hay problema. Sirve también en este caso. Más B por C. Entonces, mira que con lo que nos dice el compañero, ¿cierto? Pasa lo mismo, ¿no? Si yo digo que A más A por B es igual a A, es lo mismo que estoy haciendo acá. De hecho, si tú lo haces así, te simplificas una operación. Porque aquí, ¿qué me va a dar? 1 más B es ¿cuánto? Es 1. Y A por 1 es 1. Entonces, en últimas, esto me da, es A, que es la misma conclusión a la que tú llegarías aplicando la regla número 10. Más, ¿cierto? Más B por C. Entonces, ¿cuál es el resultado de la regla como tal, de la regla 12? El resultado de la regla 12 es este. ¿Listo? Entonces, el resultado de la regla 12 es A más B por C. Lo que uno hace, muchachos, es utilizar las reglas básicas para realizar simplificaciones de operaciones como tal. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? El día viernes es hacer ejercicios prácticos con compuertas y ejercicios que tengan que ver con simplificaciones utilizando las reglas del álgebra de Boole. ¿Listo? Entonces, uno se debe aprender estas reglitas. Bueno, igual no es una exigencia como tal aprendérselas, pero sí es bueno que las vayan repasando. Pueden tener su hojita con las reglas del álgebra de Boole. Esta regla, la regla 11, también la podríamos y lo deberían de intentar, muchachos, ¿cierto? Esta, no como lo hicimos por la tabla de verdad, sino utilizar las reglas de acá, que les va a permitir a ustedes, ¿cierto? Hacer ese proceso como tal de encontrar que eso es igual a A más B. ¿Listo? Es también sencillo. Y la décima también se puede hacer. Miren que en la décima ustedes pueden factorizar A, factorizan A, les queda A factor de 1 más B, y 1 más B es 1, y A por 1 es igual a A. Entonces ahí aparece el resultado de la décima regla. ¿Listo? Entonces, todas estas reglas son aplicables para la simplificación de operaciones del álgebra de Boole, ¿ya? Y hay operaciones muy grandes que pueden quedar reducidas a una expresión muy pequeña, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos y utilizamos este tipo de elementos. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No. ¿No? ¿Seguros? No. No hay duda. Sí, Dime. entendí por mi parte. Okay. Todo claro. Entonces, muchachos, vamos a ver si están por acá, ¿cierto? Entonces, si hoy ya están conectados dos personas, el viernes sí nos vamos a dedicar un poco más a hacer ejercicios para que ustedes pues tengan mucha más claridad. Ahora les subo también el taller de la primera parte. El viernes que hagamos ejercicios les subo el taller de la segunda parte, que serán ejercicios relacionados con el tema, ¿sí? Pues lógicamente el próximo lunes haríamos un quiz nuevamente. ¿Listo? Bien. Les voy a publicar, muchachos, por aquí. Por aquí. El quiz de la clase de hoy. Pues aquí está el link, muchachos. ¿Ya? Tengan presente que para hacer el quiz como tal, sí deben de tomarse como el espacio porque van a tener que hacer las operaciones, tomar la fotico y subir el archivo como tal al quiz para que lo puedan entregar. Entonces, como sé que no pueden estar viendo este, pues el chat que tenemos aquí y haciendo el quiz, entonces yo voy a estar
presto para solucionarles cualquier duda a través del Classroom. Si tienen ustedes cualquier duda, me escriben al Classroom y pues yo les voy respondiendo. ¿Listo? Pues básicamente el quiz, ustedes si todos están viendo pantalla, sí, el quiz como tal, vamos a ver, no. Bueno, el quiz tiene una pregunta de selección múltiple, muchachos, y las otras son de operaciones con números binarios. ¿Listo? Entonces, yo quedo pendiente de cualquier duda que tengan ustedes. Tienen que entregarlo antes de las 9, o sea, a las 9, ¿sí? Al finalizar la clase. Entonces, trabajen juiciosos y cualquier duda que se pueda presentar, pues estoy pendiente a ello como tal. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces, el día viernes nos vemos nuevamente y hacemos ejercicios prácticos tanto de compuertas como de los elementos de las reglas de la álgebra de Boole.